París, 13 de noviembre de 2015. La selección francesa de fútbol se enfrenta a la de Alemania. A las 9:17 de la noche, una fuerte explosión alarma a aficionados y jugadores. Es el comienzo de una horrible noche de terror. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Ha habido un atentado. Los atentados de París provocaron el mayor número de víctimas en suelo francés en un acto de guerra desde 1945. De forma que no fue un atentado terrorista más. Es el peor que hemos sufrido nunca. La policía se enfrentaba a varios grupos de terroristas, grupos coordinados que sincronizaban sus ataques. En 2013, cuando el jefe de operaciones especiales del Estado Islámico empezó a planificar misiones en el extranjero, inculcó una estrategia en la mente de sus combatientes: llegar al lugar y asesinar a tantas personas como fuera posible, retener a rehenes el mayor tiempo posible y después morir de la forma más letal posible ante los medios. París en los días posteriores a los ataques. 130 personas murieron en los atentados y más de 400 resultaron heridas. Toda Europa rendía homenaje a la memoria de las víctimas. Francia está en guerra. Los crímenes del viernes por la noche en París y en las proximidades del Estadio de Francia fueron un acto de guerra. Esa misma noche comenzó la búsqueda de los responsables de los atentados. Los terroristas eran perseguidos por la policía y el servicio de inteligencia. Se produjeron detenciones en Bruselas. Y en el suburbio parisino de Saint-Denis era localizado y abatido el líder del grupo terrorista. Y no, esos ataques no fueron obra de lobos solitarios. Está documentado que incluso un grupo como ISIS, que solo es una pequeña parte de esto, tiene una dirección operativa muy sofisticada que planifica e implementa estos ataques por toda Europa occidental. Pero ¿de dónde obtienen toda su información los grupos terroristas? Por ejemplo, aquellos que representan al ISIS, el Estado Islámico. El ISIS tiene un aparato de inteligencia conocido como el EMNI, creado por exmiembros del círculo personal de Saddam Hussein. Estos se unieron al ISIS no por razones ideológicas, sino por dinero. Y ellos aportaron su conocimiento de la inteligencia y lo fusionaron con un grupo terrorista, haciéndolo aún más letal. Entonces, ¿los conocimientos de los terroristas proceden de los servicios de inteligencia? Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania apoyan los regímenes actuales en Oriente Medio. Los financiamos, compramos su petróleo, les vendemos armas, formamos a sus servicios de inteligencia y a sus ejércitos. Entonces, ¿nuestros servicios de inteligencia occidentales están en realidad financiando el terrorismo? ¿Existe algo así como un negocio del terrorismo global? Una mañana de octubre de 2015, un barco procedente de Turquía, lleno de refugiados, llegaba a la isla griega de Leros. Entre ellos se encontraban 2 hombres que después se inmolarían en el estadio de París, y otros 2 terroristas. Durante 20 años, Claude Moniquet dirigió operativos para el Servicio de Inteligencia francés. Es un destacado experto en la lucha contra el terrorismo. Deberían haber actuado 4 grupos terroristas en París, pero solo lo hicieron 3. 2 terroristas que supuestamente también iban a participar en los atentados fueron detenidos por llevar pasaportes falsos cuando intentaban entrar en Europa. Uno de esos hombres era Mohamed Usman. Esta fotografía fue tomada por agentes de la agencia de la Guardia de Fronteras Frontex. Usman, que afirmaba ser un refugiado, despertó sus sospechas. Les contó a los agentes de Frontex que era sirio, pero apenas hablaba árabe.
Ni siquiera fue capaz de describir el lugar de Alepo en el que supuestamente había nacido. A pesar de todo, a finales de octubre, las autoridades europeas de la lucha contra el terrorismo permitieron que Usman y otro sospechoso entraran en la Unión Europea. Los dos hombres eran terroristas del ISIS. Al parecer, desde entonces, debían ser vigilados en Europa. Los dos hombres se dirigieron hacia el norte vía los Balcanes, guiados por su reclutador sirio a través de un móvil. Por el camino recibieron información, dinero y una sucesión de teléfonos nuevos. Esto se sabría más tarde por los historiales de chat de sus dispositivos. Usman, quien había sido enviado en un principio para participar en los atentados de París, no pudo llegar allí. El día después de los atentados de París, Usman y su compañero fueron arrestados en un centro de acogida para refugiados cerca de Salzburgo y retenidos en la prisión local. Sayan Gogel, analista de seguridad, ha estudiado el caso Usman. Este hombre era un miembro clave del Lashkar-e-Taiba. Se cree que participó en la planificación operativa de los atentados de Bombay en 2008. Sin embargo, no se hizo nada. Mohamed Usman, pakistaní experto en fabricación de bombas y miembro de la organización terrorista pakistaní Lashkar-e-Taiba. La búsqueda de su rastro se había puesto en marcha. En Occidente, Lashkar-e-Taiba no es tan conocida como Al-Qaeda o el ISIS, pero es una organización mucho más grande. Fue creada por el Servicio de Inteligencia pakistaní, la Dirección de Inteligencia Inter-Services o ISI. Junto con los militares, el ISI está considerado como el verdadero poder al mando en ese país. Sabemos que en Pakistán no pasa nada sin la aprobación de su servicio de inteligencia. Pero también sabemos que una sección de su servicio de inteligencia tiene un doble juego. Con el servicio de inteligencia pakistaní, nunca sabes si estás hablando con el gobierno pakistaní, con Al-Qaeda, con Lashkar-e-Taiba o con otro grupo terrorista. Simplemente no lo sabes. Un experto que ha seguido el rastro del terrorismo desde Pakistán hasta París es Jean-Louis Bruguière, un juez que lleva muchos años persiguiendo a terroristas. Junto con el servicio de inteligencia francés ha sido capaz de evitar una serie de ataques globales. El servicio de inteligencia francés estaba bien informado sobre Lashkar-e-Taiba y trabajaba estrechamente con el servicio de inteligencia pakistaní, pero también con los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses. Lashkar-e-Taiba no era una desconocida para nosotros. Al principio, la cooperación con el ISI, el servicio de inteligencia pakistaní, parecía ser fructífera. Bruguière descubrió que un hombre estaba planeando un ataque terrorista en el otro extremo del mundo. Billy Brigitte, un ciudadano francés que se había convertido al Islam y que pretendía atentar contra objetivos en Australia. Ya habían identificado varios objetivos potenciales, como una base militar australiana y una central nuclear civil, y habían comprado el material que necesitaban para fabricar una bomba TATP, de forma que los preparativos estaban muy avanzados. Las autoridades australianas comenzaron a vigilar la célula durmiente de Billy Brigitte en Sydney. En este vídeo de vigilancia vemos a uno de los cómplices de Brigitte, Lodi. Los australianos no detuvieron a Billy Brigitte, solo lo extraditaron. Nosotros lo detuvimos en Francia y luego la policía y yo lo interrogamos. Después transmitimos a los australianos la información que habíamos obtenido de él para que pudieran arrestar al grupo dirigido por Lodi. La célula terrorista pudo ser detenida y se evitó un atentado grave. Bruguière hizo todo lo posible por descubrir quién estaba detrás de los planes de los terroristas. Una vez más, todos los indicios conducían a Pakistán y de nuevo a Lashkar-e-Taiba. El líder de la milicia terrorista, Hafid Said, a quien vemos en estas imágenes, es uno de los terroristas más buscados en todo el mundo. Inicialmente, los ataques de Lashkar-e-Taiba se dirigían contra su archienemigo, la India, y la disputada región fronteriza de Cachemira, donde miles de sangrientos atentados habían sido atribuidos a Lashkar-e-Taiba. Durante décadas, el ejército pakistaní y el ISI, el servicio de inteligencia, habían respaldado las acciones de esta organización terrorista. Pervez Musharraf, a quien aquí vemos visitando a sus tropas en Cachemira en 2001, era el jefe del Estado Mayor del Ejército y después se convertiría en presidente del país. Existe una diferencia en la definición de quién es un terrorista.
La definición de terrorismo necesita... Las percepciones son diferentes en Estados Unidos y en Pakistán, en Occidente y en lo que nosotros entendemos por terrorismo. El hombre que estuvo al mando de Pakistán durante tanto tiempo ahora vive en el exilio y aún sigue apoyando a Lashkar-e-Taiba. Entonces, ¿por qué los llamáis terroristas? ¿Por qué los empujáis contra la pared? Ahora tú, Estados Unidos, deberías decidir si resuelves la disputa de Cachemira o si sigues apoyando a la India y llamándolos terroristas. Eso es muy injusto. Eso es algo muy injusto. Durante la presidencia de Musharraf, el Estado pakistaní y su servicio de inteligencia, el ISI, intensificaron la cooperación con organizaciones terroristas como Lashkar-e-Taiba. Se supone que Lashkar-e-Taiba significa Ejército de los Puros. Su propósito inicial era luchar contra la insurgencia en la Cachemira administrada por la India, pero su ideología lo hizo más transnacional. Los planes terroristas de Billy Brigitte revelan esas ambiciones de una manera aterradora. Bruguière descubrió toda una red de células durmientes, lo que permitió evitar atentados en el Reino Unido y Virginia en Estados Unidos. Pero ¿quién estaba detrás de ellos? El cazador de terroristas francés quería saber quién manejaba los hilos. Volé a Estados Unidos para interrogar personalmente a los sospechosos. Identificaron a Billy Brigitte como alguien que había estado con ellos y que había pasado por el mismo entrenamiento bajo la dirección de Sajid Mir. Sajid Mir era quien estaba detrás de los 3 planes terroristas. Esta es la única fotografía que se conoce de él. Los servicios de inteligencia apenas tienen información acerca de este oscuro personaje. Los sospechosos en Estados Unidos confirmaron la existencia de Sajid Mir y su papel en el reclutamiento y adoctrinamiento de occidentales, con el propósito de enviarlos de regreso a Europa o a Estados Unidos para que realizaran atentados terroristas en nombre de Lashkar-e-Taiba. Bruguière presentó cargos contra Billy Brigitte e in absentia contra su mentor Sajid Mir. A través de Interpol, emití una orden internacional de notificación roja para la detención de Sajid Mir. Eso significaba que los 194 países miembros de Interpol recibieron la orden de detenerlo de inmediato. El FBI puso a Sajid Mir en su lista de más buscados, pero en Pakistán no hubo respuesta alguna. El rastro de Sajid Mir también conducía a un terrorista que bajo su control desarrolló una estrategia de terror que se extendió hasta las calles de París. Su nombre, David Coleman Headley. Era alguien muy diferente del otro tipo al que buscaban, porque este hombre realmente disfrutaba siendo un terrorista. Y hay muy pocas personas así. La mayoría de ellos son soldados. Son soldados y eso es lo que tienen que hacer. Headley no. Headley nació para ser un terrorista. El médico y psiquiatra Mark Seichmann creció en Francia e hizo su carrera en Estados Unidos con la CIA. Viaja por todo el mundo evaluando a presuntos terroristas y ha interrogado a más sospechosos que nadie. Headley era básicamente el hijo de una estrella de los medios de comunicación pakistaníes y de una mujer de sangre azul, casi aristócrata, de Filadelfia. David Headley, originalmente llamado Daoud Gelani, nació en Washington en 1960. Creció en Pakistán. Estudió en una academia militar de élite, pero la abandonó antes de concluir su formación. A los 17 años se mudó a Filadelfia con su madre. Fue en Estados Unidos donde muy pronto comenzó a descarriarse. En 1988 fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt. Llevaba heroína de Pakistán que pretendía introducir ilegalmente en Estados Unidos. Siguiendo la pista de David Headley en Nueva York, el periodista Sebastián Rotella ha investigado la historia de Headley para el New York Times y el Washington Post, en parte a través de los archivos de Snowden. Un momento clave en su vida es su detención en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, en 1988. Lo detuvo un agente de aduanas, pero la DEA, la Administración de Control de Drogas, ya lo estaba siguiendo. Así que rápidamente se convirtió en informante y se las arregló para... Fue a la cárcel, pero poco tiempo, porque ayudó a la DEA a detener a las personas con las que traficaba con heroína.
Tras cumplir una breve condena, Headley se marchó a Nueva York, donde siguió trabajando como informante para la Administración de Control de Drogas. Al mismo tiempo, él siguió traficando con estupefacientes a gran escala, pero en 1988 Headley fue detenido y acusado por un agente encubierto. Su abogado fue Howard Lidar. Él tenía una característica física muy curiosa en los ojos. Tenía uno de un color y el otro de un color diferente, de forma que nunca parecía estar mirándote, ¿vale? Él estaba en la cárcel y estaba desesperado por salir de allí. Y quería, si fuera posible, volver a cooperar con el gobierno. Aunque era reincidente y estaba en prisión preventiva, David Headley se ofreció a seguir trabajando para la DEA en el mundo de la droga de Nueva York. Su ventaja era que, como muchos narcotraficantes neoyorquinos en aquella época, era musulmán. Este segundo trato con las autoridades también se concretó. 6 meses después, Headley fue puesto en libertad condicional y una vez más se convirtió en informante del ámbito de la droga de Nueva York. Y entonces todo empieza a acelerarse porque él iba y venía de Pakistán, traficaba con drogas, trabajaba como informante, y su padre le preparó un matrimonio concertado con una mujer muy devota que pertenecía a la élite pakistaní. Pero también mantenía una relación con una mujer canadiense aquí en Estados Unidos, una chica rubia, el prototipo de mujer occidental. Aunque estaba casado, mantenía relaciones con las dos al mismo tiempo. Y en esa época, a finales de los años 90, empezó a radicalizarse. Traficante de drogas, agente encubierto y un musulmán cada vez más radicalizado. Era una vida entre dos mundos. Y creo que la gente de la DEA tenía una idea aproximada de lo que estaba sucediendo. Pero lo importante era que él podía negociar con los traficantes afroamericanos en las calles de Nueva York y Filadelfia, con los traficantes pakistaníes del Paso Khyber y al mismo tiempo con la élite pakistaní, porque conocía a los generales y a los políticos a través de su familia. Para la DEA es un informante muy especial y valioso. En ese mundo del tráfico de drogas en Pakistán, era, y lo sigue siendo hoy, mucho más difícil penetrar que en los cárteles mexicanos. Pero entonces llegó el 11S con 3.000 muertes. Con Nueva York aterrorizada durante semanas, los investigadores comenzaron a concentrarse en Headley. Una mujer que por entonces era su novia estaba hablando en un bar con un camarero al que conocía y le contó que su novio, Headley, estaba entusiasmado con los atentados y que se había interesado, porque él era de origen pakistaní, por ir personalmente a Pakistán para entrenarse con los terroristas. Por primera vez sospechan que Headley es un terrorista. En la imponente sede de la DEA se celebró una reunión trascendental en la que participaron Headley, sus agentes de enlace e investigadores antiterroristas del FBI. Imagina el mensaje que recibieron los investigadores. Sí, tenéis un soplo de que este tipo está implicado en terrorismo, pero él es nuestro hombre y lo ponemos a vuestra disposición en nuestro cuartel general. Los agentes de narcóticos estadounidenses protegieron a su informante y al hacerlo impidieron que el FBI lo investigara en profundidad. Incluso se lo ofrecieron al FBI y a la CIA como informante en su lucha contra el terrorismo. Después del 11 de septiembre, los servicios de inteligencia de todo el mundo, especialmente los de Estados Unidos, tenían un único interés: la lucha contra el terrorismo. Y se concentraron especialmente en el vínculo entre la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos no habían sido capaces de evitar el 11 de septiembre, pero querían encontrar a toda costa a los responsables de los atentados. Buenos días. Hoy me complace nombrar al general Mike Hayden como el próximo director de la Agencia Central de Inteligencia. Está sumamente cualificado para este puesto.
En la guerra contra el terrorismo, el presidente Bush puso al frente del servicio de inteligencia más importante del país a su hombre más experimentado. El general Michael Hayden, quien había sido director de la Agencia Nacional de Seguridad, fue puesto al frente de la CIA. Después del 11S hicimos muchas cosas duras y dolorosas, y puede que la gente honesta quizá esté en desacuerdo con algunas de las cosas que hicimos y podemos hablar de eso. Pero, ¿sabe? Decidimos hacer todo lo que estuviera en nuestro poder y dentro de la ley para asegurarnos de que nunca más volviera a pasar. Tras los atentados de Nueva York, pronto estuvo claro quién había sido el responsable: Osama Bin Laden y su red terrorista Al-Qaeda. Estados Unidos y sus aliados fueron a la guerra contra los terroristas en Afganistán. Su aliado más importante era Pakistán, el país vecino, que se convirtió en un centro de suministro. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la República Islámica de Pakistán. Yo confío en el presidente Bush. Confío en él. Gracias, señor presidente. Por primera vez, Pervez Musharraf, el hombre en quien Bush también confiaba y que ahora vive en el exilio, critica públicamente la relación de su país con Estados Unidos. Desde entonces, sabe, Estados Unidos se ha comportado de una manera con muchos altibajos. Cuando nos necesitan, nos utilizan. Cuando no nos necesitan, adiós al viejo Pakistán. Por eso todos los pakistaníes ven con antipatía. De hecho, no mentiría si dijera que odian a los estadounidenses. Sin embargo, Occidente confía plenamente en su problemático socio, Pakistán, un polvorín islámico y una potencia nuclear. Pakistán era un aliado, pero era un aliado infernal. Era un aliado muy complicado. Cuando fui allí e intenté que los pakistaníes hicieran algo contra Al-Qaeda, nos encontramos en posiciones muy alejadas. Pakistán, oficialmente un aliado de Occidente, en realidad estaba apoyando a los grupos terroristas islámicos a través de su servicio de inteligencia, el ISI. Ellos creen que su característica distintiva es el Islam. Cuando yo iba allí decía, General Kayani, era uno de mis homólogos, tenemos que hacer esto en las áreas tribales. ¿Qué le estaba diciendo? Lo que le decía implícitamente era, dejen de obsesionarse con la población tribal, ellos no son el verdadero problema, tenemos que ocuparnos de Al-Qaeda. Y otra cosa que les decía era, dejen de obsesionarse con la población tribal, ahora hagamos usted y yo la guerra contra esta pequeña parte del Islam allí. Aquella era una conversación imposible. Bueno, no imposible, pero sí muy difícil. Las fuerzas alemanas y francesas estaban desplegadas en Afganistán bajo el mandato de la OTAN. Oficialmente Pakistán era su aliado, pero entre bastidores también su adversario. Los pakistaníes consideran Afganistán como su patio delantero y su objetivo es controlar ese patio mediante el ejército y el servicio de inteligencia pakistaní. Y cuanto menos pacificada esté la región, más fácil es dominar ese patio delantero. El servicio de inteligencia alemán, el BND, tenía una buena red en la región, pero desplegar tropas en el Hindu Kush era un auténtico desafío. ¿Quién era amigo y quién enemigo? Entre 2011 y 2016, Gerhard Schindler presidió el Servicio Federal de Inteligencia. Naturalmente, era una tarea del Servicio de Inteligencia alemán conocer los intereses en la región, pero también descubrir dónde obtenían su apoyo los talibanes y Al-Qaeda, de dónde salían sus recursos, sus combatientes y su material. Pakistán estaba llevando a cabo un doble juego letal. Terroristas llegados de todo el mundo seguían usando el país como un refugio seguro. Todos esos grupos, todas esas personas sospechosas viajaban a través de Pakistán. Era su centro de operaciones y las autoridades pakistaníes no hacían nada al respecto. Ese también sería el caso de David Headley, quien en ese momento aún seguía viviendo en Nueva York. Headley aún tenía que cumplir 2 años y medio de condena, pero el gobierno de Estados Unidos le hizo una oferta. Es habitual entre abogados
que, como mis colegas y yo representamos a personas que están en libertad supervisada, pedirle al juez que ponga término antes de tiempo a esa libertad supervisada. Pero que eso lo haga el gobierno, yo jamás había oído hablar de una situación semejante. La sensación que tuve entonces fue que aquello iba mucho más allá de la Administración de Control de Drogas y que probablemente estuvieran implicados el FBI y la CIA. La juez habló. Dijo que había recibido una propuesta del gobierno y que estaba dispuesta a poner fin a su libertad supervisada antes. Y comentó que en lo que él estaba a punto de embarcarse era extremadamente peligroso y le deseó lo mejor. En aquellos momentos de tensión, el gobierno de Estados Unidos envió a David Headley a Pakistán. Su misión era conseguir información sobre organizaciones terroristas. Aquí en Lahore se puso en contacto con el grupo terrorista Lashkar-e-Taiba. Cuando buscas informantes dentro de una organización terrorista, por definición estás buscando personas malvadas. Si eres un tipo absolutamente limpio que nunca se acerca a personas peligrosas, entonces eres inútil como fuente. Como agente y oficial del Servicio de Inteligencia durante muchos años, Sam Fadis realizó e incluso dirigió operaciones en el extranjero para la CIA. Es evidente que tendrás un problema cuando llegue el momento de lo que llamamos evaluar a tu fuente. Y yo pasaba todo el tiempo intentando averiguar, ¿estás realmente conmigo o no? ¿Aún sigues conmigo diciéndome la verdad? ¿Diciéndome solo parte de la verdad? ¿Estás intentando hacer que me maten? ¿Me estás ayudando? Y eso es algo que puede cambiar de una semana a otra. ¿Fueron lo suficientemente precavidos los servicios de inteligencia con su hombre en Pakistán? Los vínculos de Headley con Lashkar-e-Taiba cada vez eran más estrechos y le proporcionaron un contacto, su nombre, Sajid Mir. En aquel momento, Sajid Mir era la joven estrella ascendente de Lashkar-e-Taiba al mando de muchas de las operaciones internacionales. Cualquiera que tuviera alguna relación con Occidente, estadounidenses, franceses, australianos, y un perfil que se pudiera utilizar en Occidente le interesaba. Y Headley fue uno de los reclutados por Sajid Mir. En los campamentos de Lashkar-e-Taiba se entrenaba y adoctrinaba a los reclutas y se planificaban ataques terroristas. Headley pasó por 5 de esos campamentos. Le explicamos al presidente que eso constituía una amenaza creciente para el país, que estábamos viendo a occidentales ir a campos de entrenamiento en la frontera entre Afganistán y Pakistán, a entrenarse, licenciarse y luego regresar a países occidentales. Nosotros los llamábamos los afganos. ¿Por qué? Porque después de varios meses allí, transmitían un carisma peculiar. Billy Brigitte también pasó por esos campos terroristas. Tras su detención, les contó a sus interrogadores todo acerca de ellos. Billy Brigitte, cuando fue detenido, describió con gran detalle a los franceses una escena increíble en las montañas, con miles de yihadistas entrenando al amanecer y gritando Allahu Akbar, que resonaba en las montañas. Esa era un área de entrenamiento conocida y protegida por las fuerzas de seguridad pakistaníes. Los campamentos eran enormes y estaban situados a diferentes altitudes. Había 3, uno a 2.000, otro a 3.000 y otro a 4.000 metros. Los terroristas eran entrenados bajo la mirada y con el beneplácito del supuesto aliado de Occidente en la guerra contra el terrorismo. Los estadounidenses dejaron claro a los pakistaníes que no tolerarían a ningún occidental en los campos de entrenamiento de Lashkar-e-Taiba. Sin embargo, a pesar de lo que habían prometido los aliados pakistaníes de Occidente, centenares de combatientes extranjeros seguían siendo entrenados en esos campamentos. Conjuntamente con el ejército estadounidense y con las fuerzas especiales, probablemente de la CIA, el ejército pakistaní realizaba inspecciones sorpresa para asegurarse de que no hubiera extranjeros en los campamentos. Pero Billy Brigitte declaró que 2 días antes, los líderes del campo les alertaron de que habían recibido esa información del ejército pakistaní o del servicio de inteligencia. Brigitte contó que tuvieron que abandonar el campamento y trasladarse a otro situado 2.000 metros más arriba, donde los estadounidenses no podrían encontrarlos.
La CIA conocía la existencia de esos campos de entrenamiento, pero toleraba su existencia siempre que no tuvieran reclutas occidentales. Billy Brigitte también contó su viaje por Pakistán en compañía de su reclutador Sajid Mir. En una ocasión, viajando con un convoy, Brigitte vio cómo unos oficiales pakistaníes de alto rango saludaban a Sajid Mir, así que él debía de ser también un alto miembro del ejército pakistaní y probablemente agente del ISI, y en ese país el servicio de inteligencia es el gran jefe. Las investigaciones de Bruguière probaron que Sajid Mir era un exoficial del ejército pakistaní y que inicialmente también había trabajado para su servicio de inteligencia. Ellos juegan a lo que a nosotros nos parece no un juego pro-estadounidense o un juego pro-occidental. Ellos juegan a un juego pro-Pakistán para alcanzar sus objetivos. En raras ocasiones es posible hacerse una idea de lo que sucede dentro del tristemente famoso Servicio de Inteligencia de Pakistán, el ISI. El general de 3 estrellas, Asad Durrani, fue director del ISI. Hizo un curso de administración en Hamburgo, sirvió como agregado militar y durante 3 años fue embajador de Pakistán en Alemania. Cuando se le pregunta por el doble juego de sus servicios de inteligencia, el general Durrani es asombrosamente franco. Si eres bueno, jugarás un doble o un triple juego. Y en nuestro caso, cualquiera que fuera el doble juego del que hablan, nosotros solíamos decir, por supuesto, juega esos juegos y juégalos bien. Como director del ISI, Durrani también apoyó a las milicias que asesinaron a miles de civiles en Afganistán. Tú encontrarás un grupo que te resultará útil y yo encontraré otro y empezaré a apoyarlo. Y ellos crecerán fuera de, ya sabes, de nuestro control. Igual que ese famoso monstruo, el monstruo de Frankenstein, según la literatura alemana. Sí, eso puede pasar. Con el apoyo de la inteligencia pakistaní, la organización terrorista Lashkar-e-Taiba se ha convertido en un monstruo sin control. Estas imágenes fueron filmadas fuera de su sede en Lahore. Para entonces, Headley ya estaba perfectamente conectado con los terroristas. Su esposa pakistaní y él formaron una familia y vivían de acuerdo a la manera islámica tradicional. Headley es un individualista, e incluso dentro de Lashkar-e-Taiba, él nunca llegó a integrarse del todo. En cierto sentido, ellos siempre lo mantuvieron un poco alejado porque se dieron cuenta de que era demasiado individualista. Pero era perfecto para hacer misiones en las que solo se necesitara una persona y una persona con iniciativa propia. A principios de 2006, Headley viajó al distrito del Paso Khyber en la región fronteriza de Pakistán con Afganistán para traficar con armas, pero los agentes del ISI lo detuvieron en un puesto de control. Tras varias horas, le dijeron que no se le permitía continuar su viaje, pero los esfuerzos de Headley hicieron que el ISI se fijara en él. En enero de 2006, Headley recibió una llamada del mayor Iqbal, su reclutador, que le dijo, vale, trabajarás para la inteligencia pakistaní, para el ISI. Ni siquiera la Interpol o el FBI tienen una fotografía del siniestro agente del ISI, el mayor Iqbal, buscado en todo el mundo. Sajid Mir era su reclutador en Lashkar y el mayor Iqbal su reclutador en el ISI. Y ellos lo enviaron a Bombay en misión de reconocimiento. Headley viajó a la India con este pasaporte estadounidense, ya que las relaciones entre Pakistán e India eran muy tensas. En Bombay abrió una oficina como asesor de inmigración, encargó tarjetas de visita y se hacía pasar por diplomático o empresario. Headley era el hombre invisible. En un lugar como la India, un hombre con su perfil, vestido como él, con ese pasaporte, que se aloja en hoteles de 5 estrellas, nadie se mete con él. Headley empezó a buscar objetivos terroristas en Bombay, como el Hotel Oberoi Trident, frecuentado por hombres de negocios, la estación central de tren por la que pasan hasta 4 millones de pasajeros cada día, la Casa Nariman, un centro judío estadounidense con un albergue, el Leopold Café y el lujoso hotel Taj Mahal Palace. Lo que Headley hizo para ellos estaba a la altura de lo que haría la CIA para una operación similar. Lo cual no significa que yo esté diciendo que la CIA llevaría a cabo ataques terroristas, pero si vas a realizar una operación de esta complejidad en cualquier lugar con ese nivel de detalle,
Iríamos como una organización estadounidense, reuniríamos inteligencia durante mucho tiempo y elaboraríamos un paquete de información muy sólido. La mayoría de los grupos terroristas no son capaces de hacer eso. Verano de 2005. De tanto en tanto, Headley volvía a Nueva York y vivía con su esposa canadiense. Ella estaba furiosa con él porque había descubierto que tenía otra familia en Pakistán. Así que llamó a una línea anónima y le dio información al FBI, que llegaría al grupo de trabajo conjunto sobre terrorismo, acerca de que su esposo estaba colaborando con Lashkar-e-Taiba y que iba a campos de entrenamiento en Pakistán. Ellos llamaron a su agente en la Administración de Control de Drogas, con quien él aún mantenía contacto, y este puso la mano en el fuego por él. Dijo: hasta donde yo sé, él no atacaría a los Estados Unidos si no es un terrorista. La denuncia de la esposa canadiense de Headley no se investigó más. Él pudo proseguir sin impedimento alguno con sus actividades. Es evidente que fue un error grave. Siempre tienes que investigarlo todo. Si yo tengo un informante y estoy dirigiendo a un hombre, aunque sea mi informante, si yo lo hubiera reclutado, si él es mi hombre y lo llevo dirigiendo 3 años, cada vez que vuelva y hable conmigo, yo tengo que mirarlo con una mirada nueva. Pero en el caso de Headley, eso claramente no sucedió, de forma que pudo volver a salir de Estados Unidos y regresar a Bombay. En 2007, Headley se casó por tercera vez. Su nueva esposa era Faiza Otala, una estudiante de medicina marroquí 20 años menor que él. Fueron a Bombay aparentemente de viaje de novios. Se alojaron en el hotel Taj Mahal Palace. Después de los ataques, Faiza habló con un portal online indio a través de videoconferencia. Para mí era la luna de miel, pero no para él. Creo que intentaba utilizarme para algo. A pesar de que era su luna de miel, la pareja se peleó. Su esposa marroquí incluso acudió al consulado de Estados Unidos en Islamabad para quejarse de su marido, pero no la tomaron en serio. Fui a la embajada y me trataron como si estuviera loca. Aunque Faiza le contó a la CIA los planes terroristas de su marido, simplemente la ignoraron. A pesar de que su información era altamente sensible, la CIA no hizo nada y esa decisión conllevó trágicas consecuencias. Fue un error gravísimo, un error catastrófico. Él no solo era un estadounidense relacionado con las fuerzas del orden de Estados Unidos y con su servicio de inteligencia. Y por lo tanto eso solo aumentaba su capacidad de hacer lo que quería hacer para los que realmente trabajaba, que eran el ISI y Lashkar. La noche del 26 de noviembre de 2008, 10 terroristas de Lashkar-e-Taiba llegaron en una lancha neumática a una zona costera de los suburbios de Bombay. A las 9:30 de la noche comenzaron los ataques. Grupos terroristas formados por 2 hombres fuertemente armados irrumpieron en restaurantes, hoteles de lujo, el centro judío y la estación de tren más importante de la ciudad, disparando indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños. En los hoteles, los terroristas perseguían a sus víctimas, las buscaban habitación por habitación y provocaban incendios por todas partes. Una unidad terrorista formada por 2 hombres asaltó la estación de tren Victoria Terminus, asesinando a la gente al azar con granadas de mano y rifles de asalto. Murieron 58 personas y centenares resultaron heridas. Después, los 2 terroristas atravesaron la ciudad disparando contra civiles y policías. No fue hasta algunas horas después cuando los atacantes quedaron atrapados en un control de carretera. Uno de ellos murió acribillado por las balas de la policía. El otro resultó herido y fue trasladado a un hospital. Interrogado esa misma noche, la policía descubrió que era un pakistaní de 21 años llamado Ajmal Kasab. Este es el vídeo del interrogatorio inicial. ¿Te ordenaron matar a determinadas personas? No específicamente. A cualquiera, entonces. Ellos nos dijeron una y otra vez que esto era yihad, una misión honorable y audaz. Kasab contó todo a sus interrogadores indios, que la serie de ataques estaba controlada desde Pakistán en vivo a través de un teléfono móvil desde un centro de mando en Karachi.
Sus reclutadores les dijeron: haced el mayor daño posible, lo más rápido posible, después haceos fuertes y resistid todo el tiempo que podáis. Pero ¿quién controlaba a los terroristas de Bombay? Hoy Devon Bharti es comisario jefe de la policía. Cuando tuvieron lugar los atentados en noviembre de 2008, él fue uno de los primeros oficiales que se enfrentó a los terroristas. Durante una de las escaramuzas, a uno de los terroristas se le cayó el teléfono móvil y yo lo cogí. Y cuando entró una llamada a ese número, la respondí e intenté hablar con su reclutador, haciéndome pasar por un camarero del hotel. Aquí vemos a Devon Bharti sosteniendo el teléfono móvil que había incautado. Estaba esperando una llamada desde Pakistán. Era Sajid Mir. Sajid Mir, el jefe de David Headley, estaba controlando personalmente el ataque a través del teléfono móvil y jugó un papel terriblemente perverso con 2 mujeres rehenes en el centro judío. Hola, ¿Ha hablado con ellos? ya he hablado con ellos. Estaba hablando con el consulado hace unos segundos y... Entonces no se preocupe, siéntese y relájese. Solo espere a que ellos se pongan en contacto, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y reserve sus energías para días mejores. Si llaman ahora mismo, tal vez usted, ya sabe, celebre el Sabbat con su familia. Escucha, Te escucho. ahora dispárales. Deshazte de ellas. Hazlo por Dios. Vale. ¿Era una de ellas? Las 2, juntas. Básicamente eran 10 robots en movimiento. Eran tipos con el cerebro completamente lavado, terroristas fanáticos. En ese momento seguían las órdenes de su reclutador, que estaba en Karachi. Los terroristas en Bombay hablaban por teléfono con sus superiores en Pakistán a través de un servidor situado en Nueva Jersey, en Estados Unidos. El servicio de inteligencia británico los estaba escuchando en directo. Se dice que incluso pudieron acceder al ordenador portátil de Sajid Mir en el centro de mando de Karachi. Los servicios de inteligencia occidentales se dieron cuenta en ese momento de que aquella era una operación importante que no había sido planificada en una remota área tribal. Había sido organizada y dirigida en centros urbanos de Pakistán. Las instrucciones de los autores intelectuales de Karachi eran claras. Querían el mayor número posible de víctimas y la máxima atención de los medios. Debían luchar hasta la muerte y no debían permitir que los cogieran vivos. Es escalofriante leer las transcripciones que demuestran lo bien coordinados que estuvieron los atentados de Bombay. Y no fueron coordinados por un terrorista. Se ve claramente la diferencia entre un terrorista que dirige un complot y un oficial de inteligencia. El terror siguiendo las órdenes de su autor intelectual Sajid Mir. Solo unos días antes el juez Bruguier había estado en Pakistán para pedir su detención. Cuando supe lo de Bombay y Sajid Mir, les pregunté que por qué no lo habían detenido antes. Si lo hubieran hecho, es posible que los atentados de Bombay nunca hubieran tenido lugar. Para los servicios de inteligencia internacionales, esto debe considerarse un fracaso catastrófico. Simplemente no vieron venir los atentados. Y lo mismo puede decirse de los ataques del 7 de enero, el 13 de noviembre, el del 7 de julio en Londres y los de Madrid en 2004, al igual que el del 11 de septiembre. David Coleman Headley recibió mensajes de felicitación. La palabra clave para los atentados era graduación. El mayor Iqbal también fue felicitado por el ISI, el servicio de inteligencia pakistaní. Hay que preguntarse por qué el ataque tuvo tanto éxito. Fue un ataque terrorista patrocinado por el Estado, supervisado, financiado y dirigido por el Servicio de Inteligencia pakistaní, total o conjuntamente, en colaboración, trabajando en equipo con Lashkar y el ISI. Y por eso tuvo tanto éxito. Y fue tan atroz. Los ataques terroristas de Bombay fueron financiados y controlados por el ISI, el servicio de inteligencia pakistaní, un socio y aliado de Occidente. Tras los ataques, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a involucrarse. El director de la CIA, Michael Hayden, participó personalmente en las negociaciones.
Yo temía que nos estuviéramos acercando peligrosamente a una gran guerra en el subcontinente indio debido a los atentados de Bombay. Y el encargo del presidente Bush, recordemos cuando estaba pasando esto, ya habíamos tenido unas elecciones presidenciales. A Bush solo le quedaban unas semanas en el cargo. El presidente electo Obama estaba intentando prepararse. Y Bush no quería pasarle a su sucesor el problema de una gran guerra entre India y Pakistán. Así que hicimos todos los esfuerzos posibles por intentar calmar la situación. India y Pakistán, dos potencias nucleares, desplegaron a sus ejércitos a lo largo de la frontera. Parecía que solo era cuestión de tiempo que la guerra estallara. En este caso, los indios dieron un paso estratégico muy importante y generoso, y no respondieron a lo que había sido un ataque horrible. Los atentados de Bombay dejaron cicatrices profundas, un trauma para las familias de las víctimas y para todo el país. Fue el 11 de septiembre de la India. Mientras veía el caos en Bombay en la tele de mi cocina, además de preocuparme por una guerra importante entre India y Pakistán, también pensaba, Al-Qaeda puede aprender mucho de esto. Y así fue. Tras los devastadores atentados de Bombay, sus autores intelectuales y Headley dirigieron su mirada a Europa. Querían vengarse por la publicación de las caricaturas del profeta Mahoma. Headley se reunió con Ilyas Kashmiri, que en aquel momento era uno de los terroristas más peligrosos de Pakistán, si no del mundo. Y sin mayores problemas traspasaron esa conspiración a Al-Qaeda. Entre otras cosas, Ilyas Kashmiri también era el responsable de un atentado fallido con bomba en Nueva York. Estaba en la lista de los más buscados de la CIA. Headley estaba entusiasmado, pero también sabía que se adentraba en un mundo mucho más peligroso y complicado, atentando en Occidente y haciéndolo para Al-Qaeda. Y efectivamente esa fue su perdición. Su nuevo objetivo era la capital danesa, Copenhague. Headley viajó varias veces allí. Filmó e hizo fotografías de la estación principal de tren, del hotel de lujo d'Angleterre, de la sinagoga principal y del edificio sede de la editorial del periódico Jyllands-Posten, que había publicado las caricaturas del profeta Mahoma. En el móvil de Headley se encontró esta fotografía. Ellos prevén un ataque al estilo de Bombay. Llevarían hombres armados que asaltarían la sede del periódico en el centro de Copenhague. Tomarían rehenes, asegurándose de que los medios estuvieran presentes. Los decapitarían y arrojarían sus cabezas por las ventanas. Y todo eso pasaría en el lugar más pacífico e inimaginable posible, que es Copenhague. Entre los documentos incautados a Headley se encontraban los planes para el atentado documentados con gran detalle. Su nombre en código era Proyecto Mickey Mouse. La trama danesa. Headley iba a hacerlo él mismo. Él mismo iba a matar a la gente del periódico. Headley viajó al Reino Unido. Ilyas Kashmiri le había proporcionado contactos con una célula durmiente que formaba parte de la red terrorista de Al-Qaeda. Lo que Headley ignoraba era que los servicios secretos británicos vigilaban a esa célula desde 2009. El MI6 sigue el rastro de Headley y alerta a los Estados Unidos. A partir de ese momento se convirtió en un objetivo de las autoridades estadounidenses. En octubre de 2009, en una reunión de crisis en la Casa Blanca, el director de la CIA le pidió al presidente que tomara una decisión. Las autoridades en Washington, incluido el presidente, fueron informadas sobre la investigación. La cuestión era si detener o no a Headley o seguir vigilándolo. El expediente del agente estadounidense convertido en terrorista terminó en el escritorio de Obama. Él tenía que tomar la decisión. De hecho, fue Obama quien tomó personalmente la decisión de detenerlo en el aeropuerto. En Chicago, los agentes se prepararon para capturar a Headley antes de que pudiera regresar a Europa para planear un atentado. Los agentes del FBI lo abordaron en el aeropuerto, lo llevaron al cuartel general en Chicago, se sentaron en una habitación con el señor Headley y empezaron a hablar con él. En la sala de interrogatorios, su antiguo enlace de la DEA estaba de pie donde él podía verlo. No hablaron, pero él lo vio. Y el mensaje era, es el momento de que hagas lo que hiciste en el pasado, cambiar de bando, seguir el programa y convertirte en informante.
En el cuartel general del FBI, Headley se ofreció inmediatamente a traicionar a sus cómplices. Quería hacer un trato. Estas son imágenes originales de su primer interrogatorio. Sé que tienen muchas pruebas en mi contra y yo les estoy proporcionando todavía más, pero no estamos haciendo ninguna detención. Viéndolo explicarse ante el FBI, se puede percibir que se sentía muy orgulloso y que no podía entender eso. Y por supuesto, los agentes del FBI lo dejaron hablar. Ese era en realidad el objetivo. Esto es en lo que yo estaba pensando, en lo de Sajid, ¿sabe? Headley hizo una oferta espectacular al FBI. Estaba dispuesto a ayudarlos a capturar a Sajid Mir. La verdad, he estudiado a miles de terroristas. Él es el único que se me ocurre. Es muy inusual que un grupo terrorista tenga a un psicópata o a un sociópata, porque se necesita tener un sentimiento de grupo. Te sacrificas por el grupo, haces cosas para el grupo. Un psicópata, sociópata no puede hacer eso. ¿Sabes? No es yo soy lo único que importa. Y si no saliera bien, si de repente estamos sentados allí, yo seré la única persona que tendréis. ¿Comprendéis lo que digo? Headley se ofreció incluso a llevar al FBI hasta Ilyas Kashmiri, el terrorista de Al-Qaeda. Propuso llevarle una espada a Ilyas Kashmiri con un dispositivo de rastreo y que lo usaran para acabar con él en un ataque con drones. Intentaba encontrar ideas. Quería hacer algo. Yo quiero que... Lo que yo quiera no importa, pero me gustaría que hubiera algunas detenciones. ¿Qué sabían los servicios de inteligencia estadounidenses acerca de su agente David Headley? ¿Cuánto tiempo había estado trabajando para ellos y cuál era su cometido? ¿Cuándo descubrieron su papel como doble agente del ISI? Como parte del trato con el gobierno de Estados Unidos, sus vínculos con los servicios de inteligencia se mantendrían en secreto. ¿Pero qué hizo que las autoridades estadounidenses volvieran a hacer una vez más un trato con David Headley? Habla el fiscal Daniel Collins. Hay ciertas cosas que las fuerzas del orden y el gobierno hacen para poder investigar este tipo de actividades y que necesitan estar clasificadas, mantenerlas lejos de la vista del público. Y, por lo tanto, prefieres que permanezcan ocultas. Probablemente nunca se sabrá toda la verdad. Como siempre en la vida de David Headley como agente se llegó a un acuerdo. Por los atentados de Bombay que costaron la vida a 166 personas y por planear los atentados en Copenhague fue condenado a 35 años de prisión, una sentencia que aún está cumpliendo. Pero evitó la pena de muerte y la extradición a India o Dinamarca. A cambio tuvo que jurar guardar silencio sobre sus actividades como agente y su expediente es alto secreto. David Headley, agente, doble agente, terrorista. Hoy se dice que Lashkar-e-Taiba, la organización terrorista que está detrás de los horribles atentados de Bombay, es más fuerte que nunca. El expresidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, se niega rotundamente a aceptar las críticas, especialmente las dirigidas contra Lashkar-e-Taiba. Entonces, ¿cómo se les llama terroristas? Yo los llamo mujahidín. Esta organización, Lashkar-e-Taiba, es la mejor ONG del mundo. Políticos y jefes de Estado de todo el mundo aparecen aquí retratados con su socio Pervez Musharraf, incluido el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, a pesar de que Musharraf era uno de los principales apoyos de las organizaciones que han traído el terrorismo a Europa. Richard Kemp es un exasesor del Servicio de Inteligencia del Gobierno británico. No hay duda de que el servicio de inteligencia pakistaní está interesado en alimentar y mantener el conflicto terrorista contra Occidente, y existe un vínculo en la mayoría de los ataques terroristas en todo el mundo que los conecta, directa o indirectamente, con el ISI, porque es el principal impulsor, soporte y director de las acciones terroristas contra Occidente. Bombay, Copenhague, París. El rastro siempre conduce a Pakistán. ¿Pero hay otros países? ¿Existen evidencias de vínculos entre terroristas y aliados de nuestros servicios de inteligencia? Yo estoy bastante seguro de que esos vínculos que usted menciona en relación con Pakistán pueden seguirse también hasta Arabia Saudí y al norte de África. Y cuando ves que un país del norte de África, Túnez, produce actualmente la mayor cantidad de terroristas, algo que nunca imaginarías, resulta evidente que esos vínculos existen.
especialmente dentro del mundo árabe. Esos vínculos simplemente existen. Por lo tanto, en mi opinión, no deberíamos centrarnos en un país en particular. Desde 2014 Europa se ha visto sacudida por una oleada de ataques terroristas inspirados en los atentados de Bombay. Todas las pistas conducen a autores intelectuales de países árabes y del norte de África que en realidad son nuestros socios en la lucha contra el terrorismo y para hacer frente a la crisis de los refugiados. En el caso de Anis Amri, autor del ataque terrorista de Berlín en 2016, el rastro conduce a un reclutador del ISIS relacionado con el servicio de inteligencia libio, que lo persuadió para que llevara a cabo su criminal ataque y luego le ayudó a escapar. No me sorprende en absoluto que Anis Amri estuviera en contacto con un agente de Libia, porque si observas la naturaleza del ataque, atentó contra un mercado en Berlín y luego desapareció. He decidido dar lo mejor de mí y participar activamente en la yihad contra los enemigos de Alá. Y su viaje también resulta fascinante. De Alemania a los Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia. ¿Planeó eso él solo? Yo nunca lo he creído. La información que sugiere que había un reclutador guiándole ahora cobra sentido. La mayoría de los ataques se atribuyen a terroristas que actúan solos, pero tras ellos suelen estar los autores intelectuales vinculados con los servicios de inteligencia de nuestros aliados. Hemos evolucionado en nuestra forma de enfrentarnos con quienes organizan los ataques terroristas. No son necesariamente personas que se han radicalizado. Hay personas que han trabajado para los servicios de inteligencia y que podrían haber estado involucrados en la maquinaria estatal, ya sea en Irak, Pakistán o Libia, y que tienen esa experiencia en los servicios de inteligencia, pero ahora su objetivo es conspirar y planificar ataques, y son más mortíferos y efectivos para orquestar el caos. Toda esta idea a la que nos enfrentamos, este grave problema, plantea una pregunta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y lo que impulsa este tren es el dinero, ¿verdad? Y sin embargo hay gobiernos occidentales que miran hacia otro lado y siguen políticas por las que entregan grandes sumas de dinero a tipos que sabemos que son nuestro problema. El dinero contra el terrorismo se convierte en dinero para el terrorismo. Es un negocio muy sucio. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, otros países europeos y la Unión Europea están pagando enormes sumas de dinero que sirven para financiar ataques terroristas contra nosotros. Tomemos a Pakistán, por ejemplo. Desde el 11 de septiembre ha recibido más de 35.000 millones de dólares de los aliados occidentales. Es un modelo de negocio criminal. Occidente muy a menudo quiere soluciones sencillas, quiere respuestas sencillas. ¿Este es el problema? Aquí está el dinero. Por favor, soluciónalo. Y esa actitud a menudo es aprovechada por otros que saben lo que deben decir, pero que después hacen lo que quieren. Otro ejemplo, Siria. Su gobernante no respeta ningún acuerdo y comete actos de una brutalidad inconcebible contra su pueblo. ¿Existe una solución sencilla? ¿Es suficiente simplemente dejar de cooperar con socios tan problemáticos? Cuando estalló la guerra civil en Siria y salieron a la luz los métodos inhumanos empleados por el presidente sirio Bashar al-Assad, rompimos las relaciones diplomáticas y las relaciones con los servicios de inteligencia sirios. ¿Pero produjo eso algún resultado positivo? No. ¿Obtuvimos más información de los servicios de inteligencia? No. Recibimos menos, porque desconectamos nuestras fuentes. ¿Ayudó a alguien? ¿Impidió al régimen cometer actos de violencia? No. No sirvió de nada. ¿Es posible confiar en servicios de inteligencia que tienen intereses y valores completamente diferentes? En este negocio, cuando tienes que hacer un trabajo, las opiniones morales pasan a un segundo plano. ¿Así es como funciona? Sí, porque al final lo único que importa es el éxito. Entonces, ¿dónde marcar la línea? ¿Cómo se enfrenta a esto el servicio de inteligencia más poderoso del mundo? Michael Hayden fue director de la CIA durante muchos años. La forma en la que yo lo describo es con una marioneta, así. Bien, esta es la política estadounidense, la estrategia estadounidense, los intereses estadounidenses, la ley estadounidense. Y este es nuestro socio. Y esta es la estrategia, la política y la ley de nuestro socio. ¿De acuerdo? Incluso con nuestros mejores amigos nunca es así.
Incluso con nuestros mejores amigos, no coinciden del todo. Es un verdadero desafío y yo lo he vivido personalmente. Cuando es así, cuando la coincidencia es muy pequeña, en ese caso el truco consiste en hacer lo que puedas con ese pequeño espacio en el que tienes leyes, políticas, estrategias e intereses consistentes y hacerlo lo mejor posible. Una mirada a nuestros servicios de inteligencia y a su cooperación con socios difíciles en la guerra contra el terrorismo muestra que en ocasiones ellos mismos crean el terrorismo que se supone que están combatiendo. Nosotros solo podemos esperar que los políticos y los servicios de inteligencia no repitan los errores del pasado.